Saludos a toda la audiencia de Soldados de Jesucristo y Radio Faro de Gracia. Estamos aquí de nuevo. Esta vez tengo el privilegio de tener al pastor Henry Tolopilo de la iglesia Grace Community, el Ministerio Hispano. Pastor, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por estar ahí. Pastor, este año la sesión que usted va a estar tratando, denos un poco la idea, ¿cuál es la perspectiva de qué va a estar tratando su sesión o la sesión que usted va a estar hablando este año? Bueno, como ustedes saben, la conferencia es sobre la Escritura, la doctrina de la Escritura. Y una de las características de esa doctrina es que la Escritura, por ser de Dios, por ser de inspiración divina y por definición tiene autoridad en todo lo que dice. Todo lo que tiene que ver en cuanto a fe y conducta, la Escritura tiene la autoridad para hablarnos de eso. Y entre otros pasajes, un pasaje que estaremos tratando es Tito, capítulo 2, donde Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2, si me permites leerlo, dice en el versículo 15, capítulo 2, versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el mandamiento, enseñar lo que está de acuerdo con lo que Dios ha revelado, su palabra. Y bajando la vista al versículo 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. En otras palabras, cuando enseñamos la palabra de Dios, lo hacemos con toda autoridad. Toda la autoridad que un pastor tiene, un predicador tiene, viene y procede de la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad sobre mi membresía o sobre la gente de la iglesia en sus vidas personales. No tengo autoridad en un montón de cosas, pero en cuanto a predicar la palabra y enseñar la buena doctrina, cuando lo hago con toda autoridad. Noten que Pablo dice, no dilo con alguna autoridad, no solamente habla, exhorta y reprende con algo de autoridad, sino que con toda autoridad. Tenemos la autoridad dada por Dios mismo en su palabra para hablar no solamente con convicción, sino como voceros de Dios, con su autoridad. Y por supuesto, que nadie te menosprecie. En el caso de Tito, posiblemente era joven, pero a personas, cuando uno habla con autoridad, existe la tendencia a menospreciar a esa persona, en el contexto de la sociedad en que vivimos, porque la sociedad no cree en una autoridad final. La sociedad hoy piensa, en el contexto postmodernista en que nos encontramos, que realmente no hay última palabra, no hay una verdad, y si existe, realmente no podemos encontrarla. Sin embargo, Dios habla en su palabra, definitivamente es su palabra, viene de Él, y nosotros tenemos el deber de hablar con toda autoridad. Entonces, básicamente eso va a ser el tema que estaremos tratando el día de mañana, pero estaremos hablando de otros pasajes paralelos. Hablando de la autoridad, ¿qué tan importante es para un pastor local enseñar esta doctrina teológica, verdad? Esta idea de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué es importante hablar de eso en la iglesia local? La iglesia, desde su inicio, se comprometió con la palabra de Dios. Noten que los primeros creyentes, las primeras 3.000 almas que aquí se describen en el capítulo 2 de Hechos, después de la predicación de Pedro, se dedicaban continuamente, y lo primero que dice ahí el pasaje, versículo 42 del capítulo 2, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia se comprometió con la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina, la enseñanza que habían recibido de Cristo Jesús. Entonces, en el contexto de la iglesia, realmente la iglesia no tiene opción. Debemos enseñar su palabra, debemos hacerlo con toda autoridad, y es lo único que enseñamos con tal autoridad. Como dije, no tenemos autoridad sobre muchas cosas, pero en cuanto a lo que Dios revela en su palabra que afecta la vida y conducta de un creyente, eso es lo que fuimos llamados a hacer. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 3, versículo 15, que la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Si la iglesia pierde esa misión principal de ser columna y sostén de la verdad, ha perdido su razón de existir. Y por lo tanto es vital que la iglesia siempre esté comprometida con lo que Dios ha revelado en su palabra, que es la verdad. ¿Cuáles son los efectos? Se está hablando de la conducta, de cómo es que el entendimiento de la autoridad de la palabra de Dios afecta a la conducta. ¿De qué forma el entendimiento, verdad, de la autoridad de la palabra
afecta el hogar cristiano? Usted obviamente como pastor, me imagino que ha hablado, ha dado consejería. ¿Cuál es el efecto cuando una familia entiende esta doctrina de la autoridad bíblica? La autoridad bíblica es una doctrina básica de entender en la vida de todo creyente y en la vida de todo creyente en cualquier contexto que él se encuentre. Yo como padre y como esposo dentro del contexto del hogar, y eso se aplica a cualquiera que es creyente, debo someterme a lo que Dios dice, porque el hecho de que la palabra de Dios tiene autoridad implica que yo debo venir ante la palabra de Dios con toda sumisión, con toda humildad y obedecerla, porque no tiene caso absoluto de que yo crea en la autoridad de la palabra de Dios, crea en el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y por otro lado no obedecerla. Y todos los principios y preceptos que se nos enseña en la Escritura que tienen aplicación con el hogar, con la relación de esposo, esposa, padre, hijos, etc., realmente uno debe obedecerlos, no tiene opción. Y ahí comienza, realmente cuando uno investiga muchos de los problemas que existen en el hogar, es porque se ha fallado, se ha cruzado una línea donde las personas, si no están conscientes, a la luz de la palabra de Dios deben reconocer, ahí comenzó el problema. Mi desobediencia a lo que Dios enseña en su palabra, en su verdad. Y por supuesto, cada vez que aconsejamos, mi fuente de mis recursos es la palabra de Dios. Yo no puedo depender de otras fuentes con origen humano que me ayuden a enseñar o me ayuden a aconsejar a las personas que están pasando por problemas de orden familiar o de orden personal. Siempre me refugio y tengo que ir a la palabra de Dios. Hace unos años me encontraba en un seminario donde el autor, o mejor dicho el orador, voy a llamarle orador porque no era pastor, nos decía, un psicólogo, nos decía, ustedes pastor, éramos pastores latinos que estábamos ahí, ustedes pastores no tienen la capacidad de aconsejar ciertos problemas usando solamente la Escritura. Tienen que transferir o pasar a esas situaciones a psicólogos profesionales que puedan ayudar a la gente en esa situación. Entonces mi reacción inmediata fue, no lo mencioné. Entonces, ¿qué hubiera sido la reacción de Pablo ante esa afirmación? ¿Qué hubiera dicho el apóstol Pablo ante lo que acabamos de escuchar? ¿Qué pasó con la iglesia por 2000 años antes que viniera la psicología para ayudarnos supuestamente en aconsejar a las personas? La única fuente que ellos tenían y que la iglesia ha tenido a través de los siglos es la palabra de Dios para aconsejar. Porque todo lo que tiene que ver con las necesidades del alma, el corazón del hombre, Dios ya ha hablado al respecto. Entonces, mi función como pastor, como maestro, como cristiano, es aconsejar a otros a la luz de lo que Dios dice en su palabra y hacerles ver dónde se encuentran. Yo creo que es correcto. Cambiando un poco el enfoque, estamos hablando de la familia, autoridad de la palabra. Aquí en Grace Community Church tienen el seminario donde diferentes hermanos de diferentes partes del mundo vienen a estudiar. Continuando con este hilo, esta temática de la autoridad de la palabra de Dios, ¿por qué es importante que hombres que estén interesados en servir al Señor, o tal vez Dios los está llamando al ministerio, por qué es importante que estudien en una institución que sostenga esa doctrina de la autoridad de la palabra de Dios? La iglesia, dice el apóstol Pablo, existe para ser columna y sostén de la verdad. Y a la luz de esa razón, aquellos que servimos dentro de la iglesia y a la iglesia debemos estar sumamente familiarizados y fundamentados en la verdad de Dios. Y en la medida que mejor y más la conocemos, estamos en condiciones de usarla y aplicarla a las situaciones de la iglesia local. Yo creo que pocas instituciones hoy en día, estoy hablando de seminarios, existen con el propósito exclusivo de enseñar a sus estudiantes a trazar con precisión la palabra de verdad. Y es su propósito fundamental. Yo creo que este seminario es el único que tiene como meta fundamental, vital, principal, enseñar a la gente, a los estudiantes,
a aprender cómo trazar con precisión la palabra de verdad. Eso implica varias materias, implica entender hermenéutica, implica entender lo que es exégesis, implica entender lo que es la historia de la iglesia, implica un montón de realidades que se encuentran relacionadas, pero que se unen en el contexto de una institución como Master's Seminary, donde los estudiantes pueden ver y comenzar a conectar. Pero yo estoy más que convencido que, a menos de que esa sea la meta de una institución, hay muchas instituciones de educación teológica, pero la verdad que graduarse de una institución, un seminario donde se le ha enseñado y se graduó del seminario, no necesariamente implica que está preparado para ministrar. Pero una persona que ha sido entrenada en la palabra de Dios para trazarla precisamente y aplicarla, está en mucho mejor condición de cualquier otro seminarista que viene de otra institución donde no se le ha enseñado nada de eso. Entonces, debe estar una herramienta. Tiene la capacidad de llevar a cabo una función, pero una herramienta afilada puede llevar a cabo esa función mucho mejor. Entonces yo creo que personas que pasen por este seminario y que han sido entrenadas como están siendo entrenadas, están en condiciones de llevar a cabo un ministerio que es mucho más eficaz que simplemente tomar clases de teología o tomar clases de esto o lo otro, sino estar preparándose acá en el contexto de esta institución para servir a la iglesia. Yo creo que es una bendición y creo que el Señor ha levantado a esta institución con ese propósito específico de preparar hombres para trazar la palabra de Dios como tal vez no existía antes. Definitivamente, y estamos muy agradecidos de, obviamente, la contribución que hace Grace Community Church aquí en California, la institución de Master's Seminary. Pastor, las personas obviamente que tal vez quisieran tener más información de la iglesia, de su ministerio, ¿qué información puede darle para que puedan obtener más detalles? Bueno, ustedes pueden ir a la página de la iglesia y buscar nuestro ministerio. Cuando entran a gracechurch.org pueden buscar el encabezamiento que dice Grace Church en español, y bajo esa rúbrica tener toda la información disponible. Y creo que ustedes mismos pueden buscarlo a través del internet. Yo para cosas del internet soy un picapiedras, o sea, yo no soy la persona más indicada para guiar a la gente ahí. No hay problema. De todas formas, gracias, pastor, por acompañarnos. Vamos a estar orando para que Dios pueda obviamente usarlo de una forma especial, ya que entendemos que mañana usted va a estar llevando a cabo la sesión que usted tiene. Es la última sesión. Wow. Ya cuando todo el mundo se va, me dejaron el remanente fiel a quien me voy a dirigir. Bueno, pastor, de todas formas, gracias por su tiempo, su trabajo, su labor aquí en Grace Community Church, en el Ministerio Hispano. Y vamos a orar para que Dios siga dando fruto y que el Evangelio siga siendo esparcido. Bueno, gracias por la contribución de ustedes al ministerio a través de este medio de comunicación. Gracias. Así que, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la familia en las redes sociales de Soldados de Jesucristo y Radio Faro de Gracia, estamos aquí directo desde Sun Valley, California, y queremos dar las gracias por estar con nosotros y compartir con el pastor Henry Tolopilo. Continuamos con más transmisiones y más entrevistas aquí en Expositores 2018. La palabra de Dios es la Sagrada Escritura, la espada del Espíritu, la palabra de vida. La Biblia es autoritativa, ya que Dios es el autor de la Escritura, infunde en cada una de sus palabras su carácter y autoridad. Por tanto, la autoridad de la Escritura no se origina fuera de ella, sino que emana de sí misma. Así que la única respuesta que Dios acepta de nosotros frente a su palabra es temblar ante ella. La Biblia es suficiente. Es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Proporciona un claro recuento de la obra de Dios en la restauración de la relación entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. No se necesitan otras escrituras
ni nuevas revelaciones, ya que la Biblia es el único y suficiente medio de revelación en nuestros tiempos. La Biblia es inerrante, como una joya impecable, sin error ni fallas en su completa composición. Los manuscritos originales no afirman nada que sea contrario a la verdad. Como la palabra de Dios, la Escritura no puede mentir ni ser incorrecta en ningún tema que trata, sea doctrina, historia o incluso ciencia. Ya que toda la Escritura es inerrante, cada letra que se encuentra en ella exige adoración al que la inspiró. La Biblia es inspirada. El Espíritu de Dios llevó a los autores humanos a escribir exactamente lo que Dios quiso. Las palabras de la Biblia fueron escritas por hombres y simultáneamente exhaladas por el aliento creativo de Dios. La Biblia es la autorrevelación de Dios, escrita en palabras accesibles para toda la humanidad. Así que cuando leemos la Biblia, Dios habla en cada uno de los 66 libros que Él mismo inspiró. Cuando exaltamos la Escritura, exaltamos a aquel que la Escritura revela. Aunque el mundo no apetece esa palabra, para el escogido de Dios es más dulce que la miel, más deseable que el oro. En guardarla hay gran galardón.